Podcast CPU por Dante Ferrara. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Juan Ángel Martínez y expondremos el tema de la libertad. Buenas tardes, el día de hoy presentaremos un nuevo podcast llamado ¿Libertad? La Libertad, donde principalmente se abordará el tema de la libertad, cómo es visto desde la juventud cristiana hoy en día, qué perspectiva, qué opinión tiene sobre este tema que hoy en día está muy en boga, tanto en las sociedades cristianas como en otras sociedades. Y el día de hoy contamos con la presencia de Juan Ángel Martínez, tiene 27 años y esperemos que nos cuentes más un poquito de tu vida para conocerte más y para posteriormente proceder sobre esta plática. Hola Dante, mucho gusto. Vamos checando un poquito más sobre la libertad. La libertad como tal la definimos como una facultad natural del ser humano, de las personas, para elegir dentro de varias opciones que tenemos lo que más es adecuado, ¿no? Sobre todo el hecho de la elección es lo que nosotros podemos definir como libertad. Desde un punto de vista cristiano, yo creo que la libertad se define también como parte de las virtudes que la persona puede tener. Una persona puede sentirse libre, puede estar libre cuando deja que todas las cosas que hay en el mundo no lo aten como tal, sino que si lo consideras, si lo tomas como parte de algo que vives diariamente, sin embargo está ahí y no te tiene atado para quitarte tu libertad. Ok, y por ejemplo, esta visión, ¿cómo la puedes interpretar desde un punto de vista religioso o católico? De modo de que a veces creemos que porque Dios nos ha creado, estamos determinados y dentro de nosotros se ve como suprimida esa libertad. Desde el punto de vista católico, dentro de la palabra de Dios hay una parte que nos dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Dentro de la libertad que nosotros tenemos como católicos, como cristianos, como creyentes de Dios, es el hecho de que conocemos esa verdad. La verdad que, y la misma palabra lo dice, es Jesús. El que nosotros podamos conocer un poco más de la vida y obra de Jesús, de hacer nuestras las enseñanzas que Él nos ha dado, de hacer nuestras las indicaciones que Él nos ha dado, nos permite tener cierta libertad. En algún momento podríamos llegar a decir, nos sentimos atados a las cosas que hay en el mundo, a las cosas materiales, al dinero, no sé, a los vicios, al libertinaje, que pues ahí es un punto completamente diferente a la libertad. Y entonces serían los obstáculos que vamos tomando, ¿no? Como cristianos, como católicos, que no nos permiten sentirnos libres como tal. Muchas veces, a pesar de nosotros tener conocimiento ya de que la verdad que se nos presenta nos permite ser libres, y esa verdad es Jesús, también decidimos por libre albedrío qué es lo que es bueno para nosotros, qué es lo que es malo, y al final las consecuencias de la libertad que tenemos nosotros es lo que a veces nos da miedo enfrentar como tal. Ok, sí es interesante ver tu postura sobre la libertad que tienes, ¿no? Porque desde la antigüedad se consideraba la libertad como ese hábito operativo electivo, ¿no? Lo dice Santo Tomás en su Suma Teológica, que la libertad es el hábito operativo, que lo refiere a Aristóteles, pero de la buena elección, y es algo que tú acabas de decir muy claro, es esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, pero es evidente que siempre nuestra voluntad y nuestra inteligencia va a tender al bien y a la verdad, y en esa libre autodeterminación, autoperfección que tiene el sujeto. Pero bueno, dentro de la religión católica a veces se ve como muy, ¿cómo decirlo?, como muy sesgada la palabra libertad, porque por una parte se dice que ya estamos como determinados, y por otra un tema que acabas de tocar muy importante, ¿no?, que es el libertinaje. ¿Crees que hoy en día como católicos tantas libertades que posee el sujeto coaccionan nuestro modo de vivir? Yo creo que en nuestro entorno social donde nos estamos desarrollando siempre va a ser influyente para nosotros determinar hasta qué punto somos libres.
no solamente como católicos, sino como personas íntegras en el que nosotros podemos decidir o elegir lo que es mejor para nosotros. Muchas veces se opta por el libertinaje porque se confunde el decir soy libre de hacer lo que yo quiera, soy libre de gritar si yo quiero, soy libre de cantar, soy libre de bailar, soy libre de tirar mi celular a un lado, soy libre de hacer lo que yo quiera, pero se nos olvida muchas veces que la libertad termina hasta donde inicia la libertad del otro también. Esa pequeña o delgada línea que nosotros muchas veces no consideramos. Y desde ahí parte el libertinaje. El libertinaje lo vemos como el yo todo lo puedo hacer porque yo quiero y porque así se me da la idea. Sin embargo, no es eso lo correcto, ¿no? Al final sí eliges por lo que es bueno para ti, sin embargo, estás violentando la libertad de otras personas y eso es donde se convierte en libertinaje desde mi punto de vista como tal. Influye mucho, sí, no solamente como una persona católica, sino también, te lo comentaba, en el ambiente en el que nos desarrollamos, desde casa, en un trabajo, en la escuela, con amigos incluso, donde mi libertad puede llegar a ser violentado. Yo puedo violentar la libertad de otros porque yo creo que lo que estoy haciendo está bien, sin ver lo que el otro está haciendo o hasta dónde estoy llegando. Entonces, sí, el libertinaje como tal influye mucho en lo que estamos haciendo, o más bien nosotros influimos mucho para que se dé esa libertad o ese libertinaje. Ahondando más sobre el tema de la libertad, quisiera tocar la libertad psicológica y la libertad moral. La libertad psicológica entendida como esa ausencia de coacción interna que tenemos nosotros para elegir, ¿no? Es decir, que no estamos determinados por una necesidad interna para poder elegir qué es lo que voy a comer, qué porción voy a comer o de plano no voy a comer, ¿no? Y la libertad moral, que es la ausencia de coacción moral, es decir, puedo hacer esto o lo otro, ¿no? Respecto a la libertad, a estos dos tipos de libertades, respecto al tema de lo que está hoy también en boga, que es el colectivo LGTB, las personas transgénero, queer y todo eso, ¿tú crees que hacen mal uso de su libertad o en esa experiencia de la libertad es que ellos se van autodeterminando mediante sus elecciones como persona? Ok, de acuerdo. Respecto a esa situación, yo creo que las personas buscan ser ellas mismas y eso no tiene nada de malo, ¿no? Al final, cada uno de nosotros está en búsqueda de saber quién es cada uno. Pueden hacer sus marchas, pueden andar de un lado a otro en la calle y está bien, siempre y cuando, y te lo decía, no se violenta la libertad de los otros. Saber hasta qué punto estamos violentando yo creo que es algo realmente profundo, porque no sabes en cuanto a la perspectiva de cada uno, cuál es el punto medio en el que puedes tú ser tú mismo y tener tu libertad y cuál la otra persona puede ser sí misma y tener su libertad. Desde el punto de libertad psicológica, yo creo que esas personas que están en ese tipo de ambientes están buscando más bien una necesidad, cubrir una necesidad que en su momento no fue cubierta. Entonces, muchas personas podemos decir, yo soy así porque yo quiero ser así y me gusta y X y Y situación, ¿no? Sin embargo, y creo que parte de todas las decisiones que llegamos a tomar parten de una necesidad que estamos o no estamos cubriendo. Algo muy sencillo, lo comentabas, ¿no? Comer, ¿qué voy a comer hoy? ¿Por qué lo voy a comer así? Incluso en parte de eso decides y tomas la libertad de hoy sí me como unos tacos porque quiero y el día de mañana inicio la dieta otra vez, ¿no? Y entonces tomas parte de tu libertad y es muy diferente tal vez al que yo te diga a ti, ¿sabes qué? Hoy comes tus tacos y mañana comes tu verdura. Porque pues yo tengo la libertad de decírtelo, pero tú no tienes por qué hacerme caso. Muchas veces en esos movimientos se da esa situación. Yo quiero ser así, pero tú tienes que aceptarme porque yo quiero ser así. Y entonces estamos tergiversando toda la situación. Somos libres de actuar como queremos, pero no somos libres, tal vez desde mi punto de vista, de hacer que otros nos acepten como nosotros somos, porque al final pues también están en su libertad de aceptar o no a lo que yo soy o lo que ellos son. No te preocupes. Por ejemplo, también en el ejercicio de la libertad, creo que hoy en día necesitamos también ejercer
o esforzarnos, mejor dicho, en la virtud, porque una nota distintiva de la libertad y que va perfeccionando esa libertad es la virtud, como se había dicho anteriormente, a través de ese hábito operativo electivo. Pero, ¿cómo decirlo? ¿Hacia dónde podemos, bueno, mejor dicho, cómo es que podemos perfeccionar desde el ámbito cristiano? Porque también el ámbito cristiano nos invita al ejercicio de la virtud, no solamente al entendernos como seres libres y que no, como bien lo habías mencionado, al ser libre y yo soy autor de mis propias decisiones, elecciones, y eso es lo que me va a ir determinando como persona y asumiendo mi experiencia de la libertad. Pero ¿crees que, bueno, mejor dicho, cómo tocarías el tema de la virtud dentro de la libertad desde una perspectiva cristiana? Yo creo que como virtud lo transformas con virtud cuando tu libertad, o más bien cuando eres responsable de tu libertad. Cuando las decisiones que tomas sabes que pueden hacerte bien o hacerte mal, pero al final tú te haces responsable de ti mismo. En ese punto creo yo que la virtud se está asomando, por decirlo así, en el hecho de que tú dices, ok, yo elegí el día de hoy, no sé, a lo mejor no salir a caminar, pero sé que ese no salir a caminar hoy, el día de mañana me va a traer consecuencias. A lo mejor no bajo de peso más rápido, a lo mejor no cumplí una cuota o no acompañé a alguien, y en esa libertad, en esas consecuencias, sin culpar a otros, es donde creo yo que se puede considerar como una virtud. En el yo elijo, pero yo soy responsable de lo que estoy eligiendo. También otro tema de la libertad, el tema de la libertad, mejor dicho, nos va encaminando al tema de la persona misma. Ajá. ¿Y tú cómo crees que pueda darse esa experiencia de la libertad, entendiendo a la persona como ese proceso donde te vas humanizando más y vas provocando esa alteridad por el otro? Cuando uno toma decisiones, busca la manera de que esas decisiones no te afecten tanto. Sin embargo, sabemos que muchas veces las decisiones que tomamos lo decimos como equivocadas o erróneas. Al final, esas decisiones equivocadas o erróneas nos dan un aprendizaje que en el ejercicio de la libertad nos está permitiendo decir, este camino no lo tomo porque ya me pasó esta situación que no me agradó, que me hizo sentir mal, que me hizo a lo mejor tener o pasar un mal rato. Entonces opto por esta otra que sé que era la mejor opción desde un principio y que me va a aportar algo mejor, o que a lo mejor voy a probar de este lado para saber qué es lo que está pasando. Creces como persona en el momento de tener la libertad de elegir, porque la experiencia que vas obteniendo es lo que te permite irte desarrollando, saber cómo actuar ante ciertas situaciones porque elegiste pasar por ellas o elegiste evitar otras que al final te hicieron pasar por situaciones difíciles que en algún momento tienes que afrontar. Entonces, en el ejercicio de la libertad, las elecciones que tomas y el hacerte responsable de esas elecciones te hacen crecer como persona, te hacen ser una persona más sabia, por decirlo así, y eso te va ayudando a conducirte. A veces, y lo retomo, la sociedad en la que te desarrollas te hace tomar ciertos caminos. No te obligan, porque tú también decides. Sin embargo, influyen mucho en lo que tú estás haciendo o pensando hacer. De ahí tomas tu experiencia, de ahí te desarrollas como persona y de ahí compartes lo que eres con los demás. Entonces, ¿crees que sí es necesario, mejor dicho, el comprender la libertad tanto en el ámbito teórico o especulativo como en el ámbito práctico, y así se va perfeccionando la persona en esa experiencia de autodeliberación, de autodeterminación, y va siendo más consciente como persona y está llamado como a ver por el otro y a tener más alteridad y verse en el otro como sujeto? Es importante entender bien el concepto de libertad, no solamente quedarte con la idea vaga de la libertad es que nada te impida hacer las cosas. Es importante que tú conozcas también que la libertad emocional, que la libertad psicológica, que la libertad moral, la libertad social, con sus diferentes definiciones o sus diferentes áreas de aplicación, sean comprendidas por uno mismo. Porque si uno no tiene esa comprensión,
puede tomar como cualquier cosa la libertad. Puede decir, yo soy libre si quiero ahorita de irme y dejarte aquí, tal vez, porque estoy en mi libertad de hacerlo. Sin embargo, moralmente podríamos decir, oye, eso es algo grosero, ¿no? Como, ¿por qué te vas a ir cuando estás en una charla muy amena? Porque estás a lo mejor compartiendo algo y tal vez escuchando, ¿no? O sea, simplemente es importante conocer la libertad y aplicarla correctamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que la mayoría de las personas están acostumbradas a no leer, a no ahondar más en las cosas que realmente importan, ¿no? Nos dedicamos y nos tardamos mucho tiempo a lo mejor viendo videos en TikTok, a lo mejor viendo videos en Facebook, viendo memes, viendo cualquier otra cosa, y le dedicamos poco tiempo a lo que es importante y a lo que nos ayuda a crecer. Sí. La lectura, un buen libro, a lo mejor, digo, en lo personal a mí me aburre un poquito lo de teología, no tanto porque no sea interesante, sino porque a lo mejor me falta un poquito más de comprensión ante esas situaciones, ¿no? Sin embargo, creo que también eso me ayuda a mí a ser una mejor persona. Puedo a lo mejor leer la Biblia y no solamente leerla, sino irla entendiendo poco a poco en qué contexto se están desarrollando las cosas, por qué se hace así o por qué se hacía así, y cómo puedo yo a lo mejor tomar parte de los fragmentos que vivía Jesús en su tiempo y hacerlos míos, ¿no? Y vivirlos en este tiempo. Entonces, el ahondar más, el prepararte más, el buscar esa verdad, te va a permitir tener una mejor comprensión de la libertad y sobre todo vivirla. No solo comprenderla, sino vivirla, sino saber cómo uno puede ser libre realmente. Otro tema importante de la libertad es la libertad política, que en principio tiene que estar orientada al bien común, contemplando el bien personal de cada uno, pero dando a su vez un juicio donde se equipare el justo medio para poder así promover un bien común. Ahora bien, ¿crees que dentro del marco de la legalidad y más de la legalidad, de la legitimidad, hoy se ve suprimida la libertad política o la libertad social gracias a todas esas ideologías o temas controversiales como el aborto o el feminismo, entre otras más ideologías que las queremos llevar al plano legal, pero también que estamos como suprimiendo los modos de pensar de las demás personas, únicamente tratando de ayudar a minorías, pero afectando al mismo tiempo a mayorías? ¿Crees que se está suprimiendo ese marco de la legalidad, de la libertad? Porque otra cosa, también debemos entender que las leyes son lo que puedes hacer derivado de las relaciones naturales que cada hombre posee. ¿Crees que sí se está suprimiendo la libertad política? Yo creo que la libertad política está tomando un rumbo diferente al que originalmente tendría que haber sido, ¿no? Si bien la libertad política, todo lo que nosotros podemos llegar a conocer como leyes, a todo lo que nos rige hasta cierto punto como sociedad, está, ¿cómo decirlo?, está perdiendo el valor realmente que es. La libertad sí te permite a ti opinar y decir, a mí me gusta que el mantel sea negro, cuando otra persona, a lo mejor a ti te puede gustar que sea blanco. Ok, está bien, a lo mejor no hay blanco completamente porque pues, no lo voy a poner, a lo mejor negro se ve así porque es ceremonioso, porque a lo mejor se va a ocupar en un momento importante, pero tú a fuerzas quieres blanco. Entonces, ok, te hago caso. Pero ¿qué va a pasar con las demás personas? Oye, es una falta de respeto. Si sabemos que esto es algo importante, ¿por qué lo cambias de blanco, ¿no? Al blanco? Sabemos que blanco lo ocupamos para otra cosa. Es algo muy similar que está pasando en la sociedad con la libertad y todo lo que puedes llegar a desarrollar en las marchas de LGTB+ y todo eso. Se me van las letras. En el hecho del aborto incluso, ¿no? Y todo lo que está sucediendo. La sociedad o las minorías buscan resaltar en algo que todo mundo estamos, en el que todo mundo estamos, ¿no? Buscan ser libres, buscan ser a lo mejor libres de desarrollarse o de adoptar niños, parejas del mismo sexo, a lo mejor de casarse, a lo mejor porque todos tienen su derecho, por decirlo así. Sin embargo, esa libertad, ya llevarla hasta un punto más, ¿cómo decirlo? Hasta un punto más enfático que nos abarca a todos como sociedad, como lo es ya el marco legal,
No digo que no se pueda hacer. Creo que sí se puede hacer y a lo mejor es viable también tomar alternativas y a lo mejor hacer modificaciones propias que permitan a todos encerrarnos en la misma libertad, ¿no? O bueno, no encerrarnos porque nos estamos tergiversando a lo mejor, sino más bien en el que todos seamos incluidos en esa misma libertad. A lo mejor está bien que puedan hacer sus marchas, que busquen que ya no sean violentados sus derechos, que busquen que ya no sean discriminados, pero yo te soy sincero, muchas personas, desde mi punto de vista y lo que yo conozco y lo que he visto en mi entorno, ya no son discriminadas, ¿no? Muchas veces personas a lo mejor homosexuales ocupan puestos altos, a lo mejor mujeres también son... Yo trabajo en un almacén distribuidor de medicamento, entonces yo me muevo en un mundo donde hay muchos químicos, donde hay ingenieros, sobre todo químicos. Y yo veo que la mayoría de los químicos que mejor triunfan son las mujeres. No digo que los hombres no, pero las mujeres tienen cierta forma de hacer las cosas. Y a lo mejor en las marchas dicen, no, es que la mujer tiene puestos más bajos, lo que tú quieras. Tal vez sí, en su contexto, en su ámbito. Sin embargo, no por eso quiere decir que las minorías van a representar a todos. Al final, todos nos sentimos esclavos de algo. Todos buscamos una libertad en algo, ¿no? A lo mejor yo busco la libertad tal vez de que en el trabajo no tenga que usar un uniforme, tal vez pueda ir con ropa normal. Otros no, a lo mejor quieren ropa de uniforme y quieren esa libertad de sentirse propios de una empresa, ¿no? Sin embargo, no podemos simplemente hacer un cambio en algo grande, en algo que nos va a hacer o que va a afectar a muchas personas por los pocos que están ahí queriendo sobresalir, porque ya ni siquiera es buscar una libertad que les permita sentirse bien o que les permita desarrollarse bien con las personas, sino buscan la libertad que les permita sentirse cómodos. Y la comodidad muchas veces es mala, porque yo me siento cómodo, pero tú te sientes incómodo. Yo puedo decirte que para mí el mantel está bien de negro, pero tú lo quieres blanco y te sientes incómodo porque lo quieres blanco. Y el decir, ¿sabes qué? Quiero una ley que me permita cambiar, que todos los manteles sean blancos porque yo lo quiero blanco, como que no es algo correcto, desde mi punto de vista, ¿no? Porque al final todos somos libres de elegir, y también por eso tienes normas o tienes leyes, o sobre todo caminos que ya están distribuidos en los que tú te permites decir, por aquí está bien, y es lo que te decía hace rato, ¿no? Tú ya aprendiste a través de la experiencia qué es lo que te ayuda como para tomar un camino diferente que sabes que va a terminar a lo mejor en un desastre. Lo vemos desde el punto del aborto. Muchos dicen, no, es que las personas que son violadas, que son violentadas en su niñez, en su adolescencia, yo tengo entendido y hasta donde sé, el gobierno sí te apoya para a lo mejor abortar ese producto de una violación hasta cierto número de semanas. Si no me recuerdo, son 12 semanas. Tal vez estoy errando en eso, ¿no? Sin embargo, si lo vemos desde el punto de la libertad, a lo mejor sí, necesitas apoyar a las personas que están en ese caso. Pero como se desarrolla la sociedad actualmente, muchas personas lo van a considerar como de, uy, cometí un error, entonces yo no quería embarazar a mi pareja, no quería yo tener un bebé ahorita, pues vamos a la clínica porque ya es gratis y aborta, ¿no? Tengo una amiga que tuvo esa decisión y lamentablemente su decisión no le permite sentirse bien y no le permite dormir bien. Y esto es algo real, no es algo que uno está inventando, ¿no? Al final, ella tomó la decisión y la libertad de abortar, pero psicológicamente no se siente bien. Ha tenido que ir a terapia y las veces que he podido platicar con ella me ha dicho, ¿sabes qué? No puedo dormir, no me siento bien, a veces me siento muy triste y vacía. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que en su libertad van a decir, voy a la clínica porque es gratuito y vuelvo a hacer mis desastres, ¿no? Al final no es libertad, lo estás tomando como libertinaje, y es donde lo que comentábamos en un principio, estás violentando la libertad de otros. No querías tener un bebé, tal vez, te hubieras cuidado. Ya hay muchos métodos y la mayoría son gratuitos si vas a un centro de salud, por ejemplo, ¿no? Y para los casos de violación, pues como te comento, creo que también te puedes acercar a los centros de salud, comentar tu situación y se te apoya, se te ayuda, y tú decides si tenerlo o no, pero son situaciones muy especiales. Las personas que son homosexuales, trans y todo eso, todos son libres de tomar la decisión de hasta dónde. Sin embargo, todos quieren que se les haga caso, pero sin dejar escuchar a otros. O sea, tú hazme caso porque yo te lo digo, pero no escuches al otro porque él te dice lo contrario.
Y el que tú estés tomando represalias contra eso, es que tú no piensas igual que yo, eres homofóbico, es que tú no piensas igual que yo, eres una persona que me está violentando, que me está haciendo sentir mal, que me está haciendo sentir triste. Es curioso, veía un video una ocasión en Facebook en el que era una clase que se estaba representando, había una chica homosexual, había un chavo asiático, había otra persona que era... no sé, era muy tímido, y había otro que se supone que estaba haciendo todo lo correcto, ¿no? Entonces la profesora les pasa un examen, lo resuelven, y al vato que hizo bien las cosas, porque se supone que se le enseñó cómo tiene que ser lo correcto, en su libertad eligió hacer bien las cosas, se le coloca una calificación menor, porque ya no estás calificando los resultados de una operación matemática, estás calificando el cómo te comportas con la sociedad, el cómo te estás identificando, y sobre todo el que lo que tú estés haciendo para las minorías se sienta que está mal. Y el sentir sí te ayuda muchas veces, pero no te puedes dejar guiar por el sentir. No te puedes, diría mi mamá, por ejemplo, no puedes pensar con el estómago. Tienes que hacer caso a la razón para que todo salga bien. Pensar con cabeza fría, tal vez lo diríamos de otra forma. Y la libertad que nosotros estamos tomando, o más bien que la sociedad está tomando, ya se convierte en un libertinaje, en el que si no piensas igual que yo, me estás haciendo daño, y por tanto yo necesito que te castiguen a ti. Y eso, querer llevarlo a las leyes, llevarlo a un marco legal, se convierte en un caos completo. No estás tomando en consideración la razón, sino el pensar con el estómago. Muy bien. Pues para ir concluyendo, entonces quedamos que la libertad es el hábito de elegir bien, que te permite autodeterminarte de manera consciente, tendiendo siempre al bien, y pasándolo a otro aspecto de la libertad política, buscar la libertad, pero como esa gama de matices grises, que ni todo va a ser negro ni blanco, pero no atendiendo únicamente a minorías que puedan afectar mayorías, y que no haya ese como consenso para poder establecer un punto medio entre, pues sí, lo bueno y lo malo, y que a final de cuentas la experiencia de la libertad no debe de ser agotadora ni desgastante, tanto para la persona individual como la persona en común. Y pues muchas gracias, agradezco. No, gracias a ti. Tu presencia, que hayas compartido estas palabras, de verdad. Me es muy grato compartir con jóvenes que tienen un criterio muy amplio, y además que comparten la misma fe que yo, porque a veces creemos que por ser cristianos nos quedamos en el marco únicamente de la religiosidad, cuando no es así, ¿verdad? No, yo creo que lo importante no es encerrarte en un solo punto, porque ya no te haces libre, te haces esclavo. Es seguir ahondando más en lo que realmente te hace bien y le hace bien a otros, pero sin caer en el fanatismo, por decirlo así. Claro. Todos somos creyentes de algo, aún incluso las personas que dicen que no creen en Dios, en el Dios que nosotros creemos, pueden creer en algún otro Dios, pueden creer en la ciencia o en lo que sea, pero todos creemos en algo, y lo que todos buscamos también es sentirnos libres y sentirnos a gusto en convivencia con los demás. El término medio de la libertad, o el punto de la libertad, es algo que nosotros tenemos que buscar día con día. No es algo sencillo, por eso hay tantas marchas, por eso hay tantas discusiones, por eso hay tantas incongruencias en la convivencia, pero creo que es importante que sigamos buscando esa convivencia sana, teniendo yo mi libertad, usando yo mi libertad, pero sin violentar la tuya. Entonces, es algo que tenemos que ir trabajando. Muchas gracias y que tengas excelente tarde. Muchas gracias a ti también, Dante. No olvides seguirnos en Podcast CPU a través de Spotify.